él maneja muy bien la tecnología. Por lo poco que hemos, por los pocos datos que hemos proporcionado en estas clases, creo sin embargo que hay material para satisfacer a la doble exigencia que planteamos a fines de la clase de ayer. La doble exigencia es fundamental y creo que ha sido muy bien, muy acertadamente sido descrita por los varios sociólogos franceses, especialmente por Durkheim y actualmente en los tiempos contemporáneos por Lévi-Strauss. El propósito de toda explicación sociológica, el camino o el derrotero que sigue toda explicación sociológica es doble. Primeramente se recoge y representaciones, modos de vivir, expresiones directas e inmediatas de la sensibilidad o de la actividad colectiva. Esta primera parte de la tarea del sociólogo puede ser considerada, puede ser equiparada a la tarea del antropólogo. En esta primera parte de su viaje, el sociólogo recoge materiales, datos, objetos que expresan en forma inmediata la actividad del grupo que él estudia. Pero esta primera etapa es seguida por un esfuerzo de interpretación, de análisis que aparta el sociólogo de los datos inmediatos que le proporciona la experiencia del grupo y de la sociedad que estudia. Esto ha sido los dos primeros momentos de la investigación que hemos seguido. Pero nos ha faltado el tercer momento, la tercera etapa, que nos hubiera permitido reinterpretar estos documentos, o estas interpretaciones, mejor dicho, estas interpretaciones abstractas, a la luz de los datos inmediatos y de la experiencia inmediata de la gente. Creo que, sin embargo, tenemos en las clases anteriores bastante material que nos permite dar unos pinitos, unos pasos en esta dirección. Tendremos o tomaremos un problema que hemos examinado a fines de estas clases y lo analizaremos desde estos dos puntos de vista, de estos tres puntos de vista. Hemos analizado la manera, hemos tratado de describir el proceso de la selección y de la decisión política en las sociedades industriales. La primera etapa ha consistido en proporcionar documentos directos sobre la manera como funcionan las instituciones políticas de nuestras sociedades industriales, partidos, grupos de presión, etc. La segunda etapa ha consistido en levantar este esquema o esta teoría de la poliarquía que hemos sustituido a la clásica teoría de la democracia que encontramos en los autores del siglo XVIII. Y la tercera etapa es la que podríamos rápidamente realizar hoy día. Podríamos formular el problema en los términos siguientes: ¿cómo se representa la gente? ¿Cómo se representa la gente que vive en las sociedades industriales de tipo occidental, por ejemplo? ¿Cómo se representa el funcionamiento de estos regímenes políticos que hemos bautizado poliarquías? Y esta representación
está o no de acuerdo, conforme con las teorías y hipótesis que hemos planteado en el momento 2 de nuestro esquema o de nuestro esfuerzo de análisis. De primera intención tenemos que avisar que aún si nuestra interpretación no coincide con la representación de la gente, esto no significa ni que la representación de la gente es errada, ni que nuestra interpretación es tampoco falsa. Tendríamos, sin embargo, que averiguar las causas, las razones que explican esta discrepancia entre la interpretación teórica o abstracta del observador y la experiencia inmediata que tiene la gente de su propia sociedad. Aquí está planteado el problema. Ahora vienen los materiales. ¿En qué forma podríamos analizar la experiencia que tiene la gente de su participación a los mecanismos políticos de una sociedad industrial? Al respecto, quiero citar un artículo bastante interesante de un sociólogo norteamericano que ya mencionado, el señor Richman. El señor Richman hizo un estudio sobre las formas y sobre las matices de la participación de los ciudadanos a la vida política. Eso es un problema clásico en la sociología política norteamericana. ¿Cómo se llama el artículo? El título exacto no lo tengo ahora, pero yo cuando mande las hojas de mi clase ya indicaré la referencia. Este artículo es muy interesante y muy bueno. Y toma como punto de partida el problema de la participación o de la no participación de los ciudadanos a la vida política. Ese es un problema que no tiene tal vez, que no ha llevado la atención o llamado la atención de los observadores en estas sociedades. Pero en los Estados Unidos y aún en Europa, esto ha sido una de las preocupaciones más constantes de los observadores. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, si ustedes toman los análisis de Tocqueville de la democracia en América, en su famoso libro que fue publicado en los años 30, 1830, es decir, en el tiempo de la democracia norteamericana preindustrial o en los primeros momentos de la industrialización norteamericana. Uno de los primeros rasgos o caracteres de la vida política que subraya Tocqueville es el alto grado de participación de los ciudadanos norteamericanos a su vida ciudadana. Estos, dice Tocqueville, se interesan mucho por los problemas de su vida política. Se preocupan por las elecciones, se preocupan por los varios comités o las varias sociedades de interés público que en todas las ciudades y en todas las partes levantan. Podemos agregar en forma casual que la participación de los ciudadanos norteamericanos a la vida política no es una participación limitada a momentos críticos como el tiempo de las elecciones. Una de las instituciones que más llamó la atención de Tocqueville fue lo que ya en el lenguaje norteamericano, en la lengua política de este país, se llamaba las Voluntary Associations, las asociaciones voluntarias, que se constituyen, por ejemplo, alrededor de un tema, pero de un tema de actualidad no directamente vinculado a problemas electorales. Por ejemplo, en el tiempo de Tocqueville,
la agitación o la efervescencia alrededor del tema de los esclavos y de la liberación de los negros. Bueno, ¿cómo? Ya. La descripción clásica de Tocqueville nos presenta un país en los cuales los ciudadanos no solamente se preocupan de elegir sus representantes, sus jueces, etc., sino que participan en forma continua en la discusión de los asuntos de interés político. Y eso, según Tocqueville, constituía una especie de contrapeso a las tendencias representativas del sistema político norteamericano. En otros términos, una cierta dosis de democracia directa era injertada o era impuesta en la vida política norteamericana mediante la existencia de esas asociaciones voluntarias, aunque desde un punto de vista jurídico el sistema norteamericano fuera un sistema representativo. Y en la tradición política de Francia del siglo XIX ha sido siempre un tema retórico oponer la dedicación, el interés de los países o de los de las sociedades de cultura y tradición anglosajona para los problemas políticos, oponer este interés y dedicación a la indiferencia de los franceses para sus propios asuntos políticos. Ahora, la novedad en el artículo del señor Reisman es que él proporciona una cantidad de datos que nos muestran claramente que este interés de los norteamericanos ha bajado en una forma notable en los últimos años y que, según su expresión, la vida o la experiencia política está perdiendo vitalidad, se está desvitalizando y que estamos asistiendo a un proceso que él llama un proceso de privatización. La gente no se preocupa más para los asuntos de interés común. ¿Cómo lo podemos mostrar? Primer punto es el alto grado de abstencionismo en el tiempo de las elecciones. Eso conduce todos los observadores a decir que hay dos clases de ciudadanos, los ciudadanos activos y los pasivos. Y la ausencia de interés, la falta de interés para los problemas políticos es manifestada no solamente por el grado elevado de abstencionismo, sino también por el número relativamente minúsculo, mínimo, de gente que participa que participa como miembros de partidos o como miembros de estas asociaciones voluntarias. En contraste a esta indiferencia que Reisman llama apatía, él señala la importancia creciente de una participación muy estrecha y muy utilitaria de los individuos a la vida política. O, en otros términos, él opone el Voluntary Association del antiguo estilo a la participación interesada y utilitaria de los ciudadanos a los grupos de presión. Para dramatizar un poco esta oposición, podríamos decir que en el tiempo de Tocqueville la gente se interesaba para cosas como la salvación de los negros y que ahora se interesan primero por problemas que los concierne en cuanto productores, consumidores, participando de tal región geográfica con tales particularidades, etc. Ese es el nuevo estilo de participación política.
Y eso explica, según Richman, que en vez de un interés profundo y continuo, nos encontremos con un interés muy específico y discontinuo, un interés localizado a ciertos tópicos que conciernen los ciudadanos en referencia con sus preocupaciones, sea individuales, sea familiares, sea por lo más de casta o de casta o de clase, pero jamás por intereses generales y universales. Y de eso Richman concluye que lo que caracteriza la tonalidad, lo que da la tonalidad a la vida política norteamericana es la apatía, la indiferencia que de vez en cuando está rota o está interrumpida por preocupaciones de índole corporativo o de índole económico, pero nunca por grandes movimientos de opinión del tipo de los que habíamos notado en el siglo XIX. Pero Richman agrega otro elemento a su análisis. Muestra claramente que este fondo o esta tonalidad de apatía es, de hecho, combinada con una crisis o unos, diríamos, momentos muy cortos, pero muy intensos, de indignación y de, podríamos decir, de histeria, para traducir su palabra. De modo que, según él, en la tonalidad afectiva de la opinión pública, en una democracia como los Estados Unidos, está oscilando entre apatía y lo que él llama indignación. ¿Qué sentido podemos atribuir a la palabra de indignación? Bueno, una crisis o un momento de indignación en la historia reciente sería la crisis provocada alrededor del senador McCarthy, o sería al final de la guerra otra crisis provocada por los horrores descubiertos en Europa a fines del régimen hitleriano. Pero de todos modos se trata de una reacción muy fuerte y muy corta, de intensidad muy elevada pero poco durable, que sucede después de una fase de apatía y de indiferencia. ¿Cuáles son las raíces de estas pocas pero intensas crisis de indignation, que no tiene probablemente exactamente el sentido de la palabra castellana? Es la percepción de un escándalo demasiado fuerte entre los estereotipos tradicionales, los estereotipos culturales que han sido transmitidos por la tradición, y una cierta actualidad política juzgada intolerable, inadecuada, etc. Desde este punto de vista, podríamos analizar el fenómeno McCarthy, por ejemplo, que ha venido después de un periodo de euforia, de indiferencia, de apatía, todo estando más o menos bien, y que resultó que parece ha resultado de la conciencia brusca y intensa de que la superioridad tecnológica de los Estados Unidos estaba amenazada, mientras tanto que su superioridad militar lo estaba también. Y la indignación se ha dirigido hacia objetivos más o menos adecuados,
y ha mantenido la vida política a un grado, a una intensidad muy elevada durante unos meses, unos años, con los percances que ustedes conocen bien para varios grupos de liberales, intelectuales, etc. Pero eso sería la tonalidad característica, eso sería la estructura emocional característica en las sociedades, en las sociedades de tipo norteamericano. Combinación o sucesión de apatía, indiferencia, con crisis muy cortas e intensas de indignación más o menos justificada y que se dirige hacia objetivos o temas más o menos adecuados. ¿Cuáles son las causas y cuáles son las causas psicológicas y sociales de este fenómeno? Las causas psicológicas pueden, según Risman, ser buscadas del lado de la información. Si la gente es tan apática, dice Risman, es seguramente un fenómeno que debe ser vinculado con la naturaleza de la información. Cuando hablamos sobre el tema de la información, lo que queremos decir es que la información es a la vez muy cuantitativa, muy voluminosa y en el mismo tiempo poco significativa. Encontramos, o podríamos mostrar, según Risman, al analizar los periódicos norteamericanos, que la figura del mundo y de la sociedad que proporciona el periódico norteamericano es una colección discontinua de eventos sin vinculación o sin relación muy directa. En tal forma, dice Risman, que el pueblo norteamericano es muy bien informado, en el sentido de que hay un flujo continuo de noticias, en la generalidad de los casos, noticias acertadas, y que en el mismo momento es muy mal formado, muy mal preparado, porque la información es también un medio de privatización de privatización de la opinión. Él lo muestra con unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, para seguir nuestro análisis, podemos decir que la información subraya, la información proporcionada por los periódicos, subraya los acontecimientos, los sucesos personales. Sabemos que hoy día el presidente de los Estados Unidos ha jugado con el señor fulano de tal en un terreno de golf. Sabemos que el señor X se ha ido a Miami para descansar. Y toda esta multiplicidad de informaciones diminutas, pequeñas, nos hace participar a la vida política o a la vida social, pero en forma privada. Y este aspecto es tan importante que en la propaganda política norteamericana, uno de los trucos más acertados, uno de los lugares comunes de la retórica política es lo que Risman llama la tendencia a la congeniality, la tendencia a un cierto estilo de familiaridad. Por ejemplo, el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, presentándose en bata y enseñando al público a su señora, presentándola como mami, o presentando a sus nietos, en forma tal que lazos de intimidad, de pseudo-intimidad, puedan establecerse entre el público y los dirigentes políticos. Es decir,
estamos aquí frente a un proceso de privatización que sigue en todos los ramos y sectores. Tenemos una cantidad considerable de datos, de informaciones, pero que todos nos dan una visión muy privatizada, muy, diríamos, hasta depolitizada de la vida política. Y lo que normalmente resulta de esto es una tendencia, dice Risman, al chismeo, una tendencia a encarar la vida política como una sucesión de jugadas, como una sucesión de aventuras dichas o desdichas de tal individuo o de tal grupo, pero nunca encararla como un proceso continuo, total, global, etc. Eso sería una de las causas psicológicas de la indiferencia o de la apatía que, según Risman, debería ser vinculado con este proceso de la privatización de la información. ¿Sí? Risman piensa que esta privatización de la información periodística es causa de la privatización de la patria. No, dice que las dos cosas son síntomas. Dice, y lo analiza con, ese es un trabajo muy lindo, pero es un trabajo muy fácil. Ustedes tienen que solamente que leer en forma metódica y detenida una revista como Time, especialmente en su sector, en la parte del noticiario, que está dedicada a los Estados Unidos. Esto es muy evidente. Todo el esfuerzo para plantear el esfuerzo inconsciente o consciente, eso sería otra cuestión, para plantear el proceso político como una serie de jugadas que se hacen unos cuantos individuos y reducir por consiguiente todo el proceso a una serie de relaciones interpersonales. Eso es muy acertado, me parece, en el análisis de Risman. Bueno, esta privatización es evidentemente ligada, siendo a veces causa y a veces efecto, es evidentemente ligada a la tendencia a la apatía que hemos notado. Pero después del aspecto psicológico, podríamos encarar el aspecto propiamente sociológico. ¿Por qué pasan las cosas en esta forma? Y la cuestión que planteo yo, parece que Risman no se le ha planteado, no la ha formulado en forma muy nítida. Hay dos posibilidades, hay dos interpretaciones. Podríamos decir, es que los norteamericanos son así por razones de cultura o de historia. Son así, han sido formados así. Pero me parece que hay una razón estructural que viene de la naturaleza y de la estructura de su sociedad, que procede de la naturaleza de esta sociedad. Si el proceso político viene a llegar al punto de complejidad que hemos analizado y que nos parece característico de las poliarquías, la reacción política, la reacción psicológica de la apatía y de la indignación se entiende muy bien. Y este me parece un eslabón más en la cadena de interpretaciones que podemos dar ahora. Hemos dicho, según nuestra interpretación abstracta, que el proceso político en las sociedades industriales es un proceso de negociación, compromiso, competencia indirecta, imperfecta e impura, para hablar como los economistas, entre grupos entre grupos que no son ni capaces de eliminar sus adversarios, ni tampoco determinados a aceptar el arbitraje o la decisión de uno de ellos. La situación es caracterizada por una multiplicidad de grupos fuertes
pero entre los cuales ningún es demasiado fuerte para votar los demás e imponer su voluntad. De modo que el juego, por la naturaleza, por la misma naturaleza del mercado, digamos, del número de jugadores, de los pozos, digamos, que los jugadores consideran como sus recompensas. El juego tiene que ser una serie de negociaciones, chantajes, compromisos, etc. Bueno, si nos damos cuenta ahora que frente a un juego que es tan complicado, que es tan sinuoso, tan oscuro en tantos de sus aspectos, encontramos un público que entiende parcialmente, pero que no puede entender todos los entretelones. La reacción normal es encarar esta situación como si se tratara de una pieza de teatro y de reaccionar, sea en forma interesada por la chismería, por los episodios más o menos pintorescos del argumento, o apartarse y ponerse indiferente, salvo por los aspectos que tocan y que conciernen directamente la vida personal de esta gente. Esto me parece una consecuencia psicológica muy explicable a raíz de la estructura poliárquica de las sociedades industriales. Si el juego es tal como lo hemos descrito, no hay que extrañarse, no hay que sorprenderse de que reacciona la gente en esta forma. Y además, si agregamos que una parte del público mantiene ciertos estereotipos o ciertas tradiciones culturales que lo motivan o que lo empujan a considerar esta forma de juego como sumamente inmoral, como sumamente sucia, el proceso, la reacción de indignación se explica también muy fácilmente. De veras, de hecho, una parte del público ha sido educada, ha sido formada según criterios y estereotipos muy distintos. De modo que, por su propia formación, no puede ver el juego político y social como es de hecho y lo interpreta con reacciones psicológicas muy desfavorables. Unas cuantas precisiones más nos hará entender este fenómeno. Una parte del público ha sido formada, por ejemplo, en la tradición o en la escuela de Rousseau y ha sido formada a considerar que el juego democrático es un juego limpio y un juego sencillo, que las reglas son muy simples, muy sencillas y que todo se reduce a la aceptación de la voluntad mayoritaria. Bueno, cuando se encuentra frente a una situación que es tan apartada, tan alejada de la situación ideal a la cual ha sido acostumbrada, reacciona sea por una indiferencia un poco moralizante, sea reacciona en forma sumamente hostil, cuya expresión en periodos de tensión se manifiesta por los disparates de los indignantes, los disparates de los indignados, que sea del tipo hipermoralizante de la derecha o hipermoralizante de la izquierda. Estas reacciones de indignación, como la reacción de apatía, se entienden como las consecuencias o como los efectos de una estructura pluralística en la repartición del poder y en el proceso político. Hay preguntas, hay puntos sobre los cuales podríamos agregar datos. Eso es la interpretación de Riesman. Y la segunda parte
yo la desenvolví un poco y yo he tratado de ligarla con el análisis de las poliarquías que presentamos en las clases anteriores. Bueno, señor Quijano, que en realidad me parece que no hay una conexión demasiado evidente entre la transformación psicológica de la colectividad y la estructura hecha a base de poliarquías, de competencia impura, de negociaciones, etc. De competencia impura, sí. Bueno, el punto fundamental es que tratándose de una sociedad tan compleja, el proceso no puede ser entendido. Yo llegaría a este extremo. El proceso, siendo de una complicación, de una variedad tan extrema, hay solamente un pequeño número de gente que, sea por profesión o por razones de interés personal, e interés en todos los sentidos de la palabra, pueden seguir y pueden entender la situación. Si no, los demás reaccionan con apatía o cuando se preocupan, reaccionan en forma agresiva, condenando este sistema que no les parece ni inteligible y comprensible, ni moralmente aceptable. Supongo que también podrían buscarse otras motivaciones psicológicas de un cambio en la actitud del pueblo norteamericano. Por ejemplo, el libro de Tocqueville de más o menos de 1930 es la descripción de la sociedad norteamericana preindustrial, sí, bueno, en un momento de crecimiento, de efervescencia, en que toda la gente norteamericana está tirada hacia adelante. Bueno, pero en la actualidad ese proceso ha casi alcanzado dentro del marco capitalista una especie de límite, o por lo menos, las recesiones, todo eso. Por otra parte, parece que bueno, eso, el aspecto del problema de la recesión es tal vez un poco distinto, pero no porque la recesión por ejemplo económico, cuanto a esto otro, por ejemplo. Me parece que la sociedad norteamericana en conjunto, de un modo digamos de un modo general, manteniendo muchas zonas de excepción, no ofrece, por ejemplo, a la juventud norteamericana otras perspectivas, de modo general, sino que la fama o el dinero. Sí, la privatización. Ya. Y en esas condiciones no es posible que la actividad, la combatividad, esté orientada en el sentido de la participación en los intereses colectivos. Entonces, tal vez está orientada, como en el caso del trabajador, por ejemplo, hacia una reacción por la violencia, por el asco, el aburrimiento, etc. Y esto tal vez no radica tanto en la estructura hecha a base de poliarquías o de competencia impura o de negociaciones entre grupos, cuanto en el hecho de que esta estructura conduce más bien a cerrar el paso a otros tipos de valores. Bueno, de todos modos, le dejamos la cuestión abierta y yo no quiero imponer la interpretación de Riesman, pero eso me parece de todos modos de todos modos me parece un ejemplo de cómo se puede ligar los dos momentos del análisis que hemos distinguido. Y eso me parece una manera no de bajar al llano y llegar a la tierra de promisión, pero por lo menos de acercarse un poco a ella y de ligar más estrechamente los dos momentos del análisis. Bueno, podríamos tomar otros ejemplos, otros casos, preguntarnos, por ejemplo, cómo los propios obreros ven su sociedad industrial, cómo reaccionan a las varias frustraciones que la disciplina industrial les impone, y eso nos daría, creo, las entradas necesarias para seguir en este esfuerzo de vincular
la parte, digamos, abstracta, hipotética y de nuestra interpretación a la interpretación, a la experiencia directa que la gente tiene de su propia sociedad. Eso era solamente lo que quería agregar, pero si hay otras preguntas, yo estoy dispuesto a contestar. No se ha hecho en Norteamérica ninguna comparación entre, por ejemplo, la actitud whitmaniana en el terreno literario con la actitud de Faulkner, por ejemplo. No que sepa, pero no estoy muy enterado. ¿Y usted podría...? No, porque en realidad yo estaba pensando que tal vez estas cosas, por ejemplo, mostrarían también de un modo tal vez bastante eficaz la posibilidad de bajarlo. Sí, seguro. Bueno, por ejemplo, podemos seguir un poco con este tema al darnos cuenta de que estructuras bastante parecidas en la repartición del poder pueden, sin embargo, llegar a conducir a reacciones políticas muy distintas, dadas las diferencias culturales. Por ejemplo, acá, no pensaba acá, pero pensaba a los países occidentales más o menos comparables, como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, se da cuenta que la estructura del poder es bastante parecida, que se trata en los tres países de poliarquías, es decir, de una repartición del poder entre grupos que compiten en una forma oblicua, indirecta, etc., que tienen que disfrazar su juego, que tienen que exigir mucho para conseguir la mitad de lo que quieren, etc. Bueno, pero la reacción francesa ha sido muy distinta a la inglesa y a la norteamericana. Y la resistencia de los franceses a este tipo de sociedad es seguramente mucho más fuerte y plantea problemas psicológicos mucho más profundos que en el caso de los norteamericanos o de los ingleses, que tienen una cierta tradición en el arte de compromise, de arreglar, de negociar, mientras que los franceses son bastante incapacitados para llegar a este resultado. ¿Qué razones, qué causas culturales permiten yo no puedo todavía contestar. Es uno de los puntos más interesantes del análisis de este género. Sí, pero yo dentro de unos cuantos años espero estar en condición de hacerlo, porque estoy pensando dedicar un poco de tiempo a estudiar los mecanismos de negociación. En el caso francés, para empezar con el caso francés, y distinguir entre los mecanismos y procedimientos y las reacciones psicológicas o actitudes psicológicas frente a estos procedimientos. Para hablar en una forma muy franca, libre y sin nada de profesorado. Yo estoy muy preocupado por el hecho de que frente a los procedimientos clásicos de la poliarquía, las reacciones francesas han siempre sido muy negativas. Y una de las razones, seguro, de las dificultades y del fracaso final de la Cuarta República ha seguramente sido que los franceses no saben negociar, o que cuando negocian lo hacen con demasiada preocupación y con cierta mauvaise conscience, un sentimiento de que las cosas no deben ser resueltas y arregladas en esta forma. De modo que un sistema político que acepta este método, este procedimiento, es por la naturaleza del caso desprestigiado ante más de la mitad de la opinión pública francesa. Pero eso es muy elemental, grosero. Hay un libro, yo les puedo recomendar un libro, que es un análisis clínico, muy bien hecho por un norteamericano escrito en francés, del señor Leites, de un sociólogo norteamericano que ha pasado años en Francia y que sigue viviendo con nosotros, que es muy amigo mío, y que escribe un libro que se llama Du malaise politique en France, del malestar político en Francia, que es precisamente
una colección de ¿cómo dicen? Cortaduras, cortes de prensa, recortes de prensa, analizando los mecanismos parlamentarios y presentando las reacciones espontáneas o las actitudes de los comentaristas. Y es lo que él llama, con una especie de juego de palabra que se puede traducir muy difícilmente, le Paris noir. Paris siendo París y la apuesta. Y tratando de mostrar que la interpretación espontánea, la representación espontánea del proceso político ha sido considerado, descrito en una forma sumamente pesimista por los observadores franceses, probablemente por razones o prejuicios morales inconscientes. Yo he dado un artículo sobre este libro en la revista Esprit, pero bajo un apellido que no es el mío. ¿Es el mismo? No. Sí. Y se llama también el artículo Liberales Politique en France, y es un esfuerzo precisamente para ligar, como lo estamos tratando ahora, la interpretación estructural y la interpretación psicológica. La interpretación que muestra cómo el juego se está impuesto, como las reglas del juego están impuestas por la naturaleza de la sociedad francesa actual, y por qué razones psicológicas la opinión rechaza estas reglas que considera sea como totalmente ineficientes, sea como moralmente corrompidas, inadecuadas. Bueno, ustedes tendrían un estudio muy interesante que hacer, por ejemplo, sobre las reacciones, tal vez lo haré, sobre las reacciones frente a lo que se llama aquí la política criolla, que es exactamente el equivalente del malaise político. ¿Cómo? Du Paris noir. Le Lima noir, la Lima noir. Y ustedes tendrían, por ejemplo, un material psicológico muy interesante en todos estos pasquines. Hacer un estudio, sí, que es Clarín, Vanguardia, siendo característicamente los de la indignación. Ah, no, Rochabus es otra cosa. Rochabus es el tipo, es el entendido, o que quiere darse de entendido. Sí, ese es el tipo de comentario que pretende darnos la entrada a todos los secretos del juego interno y oculto. Mientras que Clarín o esos periódicos son periódicos que explotan sistemáticamente la actitud de indignación. Están vendiendo el país, están entregando, etc. Esa es la reacción de indignación que constituye el polo opuesto a la apatía analizada por Richard. Ese artículo de Richman, ¿dónde está escrito? Está escrito. Sí, usted nos va a mandar. Sí, yo no me acuerdo, es un artículo bastante antiguo que es publicado en los años 48, 49. De modo que ustedes se dan cuenta en qué forma podemos vincular o podemos ligar el análisis abstracto, teórico y la interpretación de la experiencia inmediata de la gente. Por supuesto, la gente no va a pensar que es por la existencia de una estructura del poder que hemos calificado de poliárquico, que las cosas son así, o que sus actitudes, sus propias actitudes y opiniones son tan negativas. Pero el esfuerzo del analista consiste a acercar las dos cosas y a ver en qué forma se puede hacer la adecuación. Por lo menos es así que entiendo la explicación sociológica. Es decir, ligar la experiencia inmediata de la gente con los esquemas que pueden hacer esta experiencia inteligible y comprensible. ¿De qué año es el estudio? Es el año pasado. Ese es un número que fue dedicado a la constitución de la Quinta República. Bueno,
Yo quería agregar esas cuantas cosas para que ustedes no queden con la impresión que habíamos cortado de una forma abrupta, pero evidentemente falta mucho para que las exigencias que planteamos sean satisfechas. Bueno, sí, tenemos responsabilidad de asegurarnos nuestro propio bienestar, que nos sentimos incapacitados de contribuir o de realizar. De tal manera que en su forma extrema, la dependencia puede llegar hasta esta forma muy bien conocida de los psicoanalistas, que ellos llaman la identificación. Identificarse o sustituirse con un objeto o con una persona considerada como más valiosa que nosotros, más poderosa que nosotros, más capacitada que nosotros, para conseguir precisamente nuestras propias satisfacciones que somos incapacitados de conseguir por nuestro propio esfuerzo. Ahora podemos, en cuanto a esta definición de la dependencia, presentar unas cuantas observaciones. Podemos notar primero que la dependencia tiene una fuente, una causa objetiva inscrita, diríamos, en la historia ontogenética de cada uno de nosotros. Es la situación de dependencia individual del hombre, según Freud y su escuela. Pero, y eso es también fundamental, esta actitud nunca puede ser totalmente ni sobre todo definitivamente sobrepasada. Es decir, siempre se quedan unos rasgos de esta actitud de dependencia que ha sido aprendida en la primera fase o en la primera etapa de nuestra vida. Nunca esta actitud es completamente borrada, completamente olvidada, desaparece por completo. Y sus restos, sus elementos sobrevivientes pueden sea extenderse en forma de una fijación en una época o en un periodo, diríamos, de la vida adulta, y encontramos estos tipos de personalidad sumamente dependientes o anormalmente dependientes, o puede reaparecer como consecuencia de situaciones o de tensiones intolerables en caso de individuos que habían superado esta fase, que se portaban como individuos adultos, pero que retroceden a este tipo de actitud de dependencia, y esto es lo que los freudianos llaman una regresión. De modo que la actitud de dependencia puede sea fijarse, sea aparecer de nuevo en forma de regresión. Y dice, y si así es la cosa, debemos explicar por qué esta actitud de dependencia tiene tanta fuerza y tiene, diríamos, tanto poder sobre el psiquismo humano, sobre el psiquismo individual. Bueno, aquí podemos presentar dos consideraciones o dos observaciones más. La permanencia de la actitud de dependencia se puede explicar primero porque la dependencia, dice Freud, constituye una fuente de satisfacciones notables por el individuo.
y constituye una fuente de satisfacciones. ¿Por qué? Porque constituye un mecanismo de seguridad, constituye una manera de asegurarse, de reasegurarse contra peligros y constituye, digamos, una técnica de seguridad al, digamos, entregarnos por completo a unos individuos considerados como poderosos de la tarea de proporcionarnos o de conquistarnos nuestro propio bienestar, nuestra propia felicidad. De tal manera que la actitud de dependencia se puede explicar hasta cierto punto como un cálculo inconsciente. Es decir, yo me entrego a ti, pero en cambio tú te haces cargo de todo. Tú me aseguras la satisfacción de las necesidades que yo no puedo asegurar por mí mismo. De modo que la actitud de dependencia constituye, diríamos, una técnica de aseguranza, una técnica de seguro, pero también tenemos que calificar esta técnica de seguro una técnica total y absoluta, no una técnica, diríamos, limitada por, por la incertidumbre que pesa sobre todos nuestros cálculos, nuestra apreciación de los riesgos inherentes a la vida social. El punto básico aquí es que se trata de una técnica de tipo mágico, una técnica total y absoluta. No solamente el adulto es más poderoso o el jefe es más poderoso que yo, más sabio que yo, más inteligente, más sabe más, conoce más que yo, sino que es todopoderoso, sino que sabe todo, sino que tiene toda la sabiduría. De tal forma que no se trata, como decíamos antes, de una técnica limitada, de una técnica relativa, diciendo yo soy menos calificado en este caso, yo doy mi confianza, pero una confianza limitada y una confianza que puede alterarse o modificarse. Se trata de una entrega total, incondicional, absoluta. Y esta entrega se nota o se observa mejor, dice Freud, en las varias técnicas mágicas que son como una especie de fe absoluta y incondicional en ciertas técnicas. Bueno, se puede decir que en forma casi paradójica, creemos asegurarnos un control absoluto, un dominio absoluto sobre las cosas al entregarnos a un individuo o a una fuerza que consideramos como todopoderoso solamente porque es más poderoso que nosotros. Y aquí viene un mecanismo psicológico fundamental que los freudianos han llamado la proyección. Es un mecanismo de proyección que permite atribuir este poder absoluto a un individuo que de hecho no lo tiene. Es una proyección de nuestro deseo que modifica en forma radical nuestra percepción de este individuo. Esta fe en una potencia o en un poder ilimitado del cual beneficiamos bajo la condición de entregarnos enteramente a este poder, Gardiner la llama esta fe el control mágico, y él sugiere que las creencias mágicas son hasta cierto punto el aspecto positivo, el aspecto proyectivo
de este sentimiento exagerado de dependencia. Bueno, ahora en la historia ontogenética del individuo, esta fase de dependencia total vinculada con la creencia en el poder absoluto de un individuo al cual se atribuye poderes mágicos, esta fase en la historia del psiquismo individual se llama la fase de dependencia oral. Es la fase inicial de la evolución psíquica del individuo humano, según los freudianos. La segunda explicación, ¿qué hora es? La segunda explicación que sugiere la importancia, que recalca la importancia de los fenómenos de dependencia en el psiquismo humano, es que la dependencia es solamente en forma de dependencia, bajo ciertas condiciones, que se pueden establecer relaciones interpersonales. El individuo totalmente independiente, o que sería totalmente independiente, es un individuo que corría el riesgo, sea de narcisismo, sea de hiperagresividad, etc. ¿Podéis decir una cosa? El hombre que es totalmente independiente. Bueno, ese es el independiente. Es el individuo que trata, por ejemplo, de realizar su propio destino, sea al identificarse con su propia imagen, que es el mecanismo del narcisismo, sea al descartar los intereses de todos los demás, que es una forma hiperbólica de agresividad. De tal manera que la actitud de dependencia es una actitud que tiene que ser superada, obviamente lo veremos, pero que nunca puede ser por completo superada, en tal forma que el proceso de socialización del individuo es un proceso a la vez de destrucción y de conservación. Cada fase tiene que destruir ciertos elementos de la fase anterior, pero tiene que mantener ciertos, digamos, puntos bien adquiridos, ciertos puntos básicos de dicha fase anterior. El proceso, el fenómeno del progreso o del proceso psicológico es a la vez de destrucción y de conservación, lo que por supuesto plantea dificultades, presenta el individuo con fuentes de tensiones bastante notables. Ahora podemos ver en forma bastante clara que la evolución del individuo humano no puede ser parada en una fase de tipo oral pasiva o una fase de dependencia total. Y no puede ser porque de un lado el individuo se desarrolla biológicamente y de otro lado exigencias de disciplina son impuestas al individuo por sus propios padres, al individuo humano por sus propios padres. Y el famoso análisis de Freud de los mecanismos de control sobre los esfínteres anal y uretral, son precisamente, este análisis puede resumirse en la tesis de que lo esencial de esas exigencias de disciplina tienden a obligar al niño a pasar de una fase de dependencia a una fase no de autonomía, por supuesto, pero de parcial autonomía. Y el interés o el valor simbólico de este aprendizaje
en cuanto al control de los esfínteres es precisamente obligar al individuo que ha vivido una vida enteramente dependiente a empezar a portarse en cuanto a unas cuantas características, actividades suyas, a portarse como un individuo responsable. Y eso, según Freud, constituye el significado fundamental de las disciplinas y de los controles de los esfínteres. En esta nueva época, en esta nueva fase, el individuo viene a aprender que puede ser encargado de asegurar por sí mismo la satisfacción o la ejecución correcta de ciertas necesidades. Por primera vez, una responsabilidad es impartida, es impuesta al individuo. Y la primera responsabilidad es asegurar en forma más o menos rigurosa, asegurar su propia limpieza. De tal manera que un conflicto se elabora, se prepara entre lo que se puede llamar la actitud y la necesidad de dependencia que ha sido aprendida en la fase anterior, y la actitud y la necesidad de autonomía que viene a ser aprendida en la fase anal, por ejemplo, después de la fase oral. De modo que podemos ya presentar como condiciones funcionales del equilibrio psicológico dos exigencias a las cuales debe satisfacer toda sociedad. De un lado, las necesidades de dependencia y de otro lado, las necesidades de autonomía. De todos modos, en toda sociedad se debe lograr cierto equilibrio y cierto compromiso entre esas necesidades de dependencia y esas necesidades de autonomía. Ahora tenemos que agregar un rasgo final, un toque final que es fundamental para entender el mecanismo o el proceso psíquico. El paso o la transición de una fase a otra supone, como hemos visto, un abandono parcial y una consolidación parcial. Por ejemplo, el pasar de la fase oral a la fase anal, al control de los esfínteres, se necesita, el individuo tiene que renunciar a esta dependencia absoluta y incondicional y tiene que adquirir otras actividades, aprender a controlarse, etc. Eso es el aspecto, digamos, de abandono parcial, sin el cual el aprendizaje de las nuevas actividades no es posible. Pero la consolidación, el aspecto de consolidación se nota cuando uno se da cuenta de que ciertas actitudes de dependencia del niño en frente a sus padres y especialmente en frente a su madre se mantiene en la segunda fase y se mantiene sin mayor alteración ni modificación. De modo que, de un lado, las formas extremas de dependencia, características de las etapas iniciales, no pueden más ser mantenidas. Deben ser renunciadas, deben ser hasta cierto punto olvidadas, para hablar el lenguaje de Freud. Pero el pasaje a un nivel superior de organización, por supuesto, por lo que implica a la vez esta renunciación y esta consolidación, supone o implica una frustración. Es decir, el aprendizaje, el mecanismo de aprendizaje es en sí mismo el
proceso es en sí mismo una fuente y una causa de frustraciones. El control, por ejemplo, de los esfínteres supone un esfuerzo que es más o menos intenso, más o menos notable, pero que es considerable para el niño. Constituye la primera oportunidad que haya tenido el individuo humano para controlarse, para dominarse. Esta frustración, por supuesto, es más o menos intensa, es más o menos dura, según la naturaleza de la actividad que ha sido prohibida o que ha sido alterada por las nuevas técnicas y por el proceso del aprendizaje. Y es más o menos intensa esta frustración, por supuesto, también según la dificultad de la nueva tarea que es propuesta al individuo. Pero frente a esta frustración, ¿cuáles son las posibles soluciones o reacciones del individuo? Bueno, en Gardiner, en la página 61, ustedes encontrarán una serie de consideraciones en cuanto a estas posibles soluciones. Bueno, yo propongo un esquema bastante sencillo que combina unos datos de Freud con unos datos de Adler y con el cual concluiremos esta clase. Enfrente a la frustración que le presenta una técnica o un tipo de actividad nuevo, el individuo puede sea rechazar la actividad nueva, decir yo no quiero aprender y tratar de mantenerse en el nivel o en el plano, en el tipo de actividad ya aprendido. Mantenerse en una forma de actividad que ya conoce bien y que ya le procura bastantes satisfacciones. En estilo psicoanalítico es el caso de los niños que no quieren crecer, que siempre quieren mantenerse en forma u otra niños para gozar de los privilegios, de las satisfacciones que ellos sacan de este estado de dependencia característico de la niñez. Es decir, la primera solución consiste en huir o en escapar del desafío, de la provocación del desafío llevado por la técnica nueva, llevado por el proceso de aprendizaje. Por supuesto, la solución no es una solución muy cómoda ni que puede ser llevada a su conclusión normal, porque hay presiones del ambiente, hay varias presiones que lo obligan al individuo a aprender cualquier sea su gusto y a pesar de su disgusto. Hay una segunda solución para el individuo que consistiría en rechazar no la técnica nueva, que consistiría no en rechazar la disciplina nueva, sino en rechazar al individuo que impone la disciplina. Es decir, reaccionar en forma agresiva a la frustración impuesta por la disciplina nueva. Manifestar odio al agente disciplinario. No solamente, y eso es interesante, no solamente en la circunstancia particular del aprendizaje, sino una agresividad, digamos, difusa, que se expresa en toda circunstancia y a todo propósito. Es el tipo psicológico conocido de los pedagogos, el niño travieso.
el individuo que no puede soportar ninguna disciplina, no solamente una disciplina que lo molesta, sino el solo hecho de imponerle una disciplina le es intolerable y le es imposible. O el tercer tipo, la tercera solución sería, en frente a una disciplina nueva, tratar de adecuarse con la exigencia o con la norma propuesta por el adulto a toda velocidad y si se pudiera hacer mejor, estar en condición de cumplir con la obligación y de cumplir muy bien, de cumplir en forma, diríamos, emérita, egregia. Eso es la reacción de los individuos estudiados por Adler, la reacción de inferioridad, el esfuerzo de compensar la inferioridad por una conducta que sea, si se pudiera, más conforme, más adecuada a la norma, que sea, como diríamos, perfecta, que liquidaría, digamos, de una vez todas las exigencias que han sido impuestas al individuo. Aquí sería, digamos, estaríamos bastante cerca del esquema de Adler sobre los sentimientos de inferioridad. De modo que, para concluir rápidamente esta clase de hoy, podríamos decir que según Freud, las satisfacciones del individuo se expresan como una especie de cociente o como una especie de relación entre el aspecto de dependencia que ha mantenido y que tiene que mantener, porque la idea de un individuo totalmente independiente es una fantasía, y sea una fantasía narcisística, sea una fantasía agresiva, y de otro lado la aptitud y de otro lado entre la dependencia de un lado y la autonomía de otro, autonomía que ha logrado a conquistarse y a mantenerse. Y estas satisfacciones que se manifiestan así como una relación expresan la aptitud del individuo a aprender los papeles nuevos que le son proporcionados por la sociedad. Es decir, que el proceso de socialización, se puede decir, y de eso partiremos mañana, se puede definir este proceso de socialización como un aprendizaje de la autonomía y de la dependencia, y veremos o vemos cómo este aprendizaje constituye una de las condiciones sin las cuales las sociedades no pueden mantenerse equilibradas. Y eso será el tema de la clase de mañana. 10 de octubre. Las satisfacciones individuales y las exigencias funcionales de la vida social, según Freud. Nos acercamos a la discusión y a la exposición de un concepto básico que encontraremos mañana, el de personalidad o de estructura de base de la personalidad. Pero antes de llegar a este concepto que es básico en el análisis psicológico y sociológico contemporáneo, tenemos que subrayar unos puntos que quedan irresueltos de nuestra clase anterior. Hemos mostrado ayer cómo las satisfacciones del individuo son ligadas a lo que hemos llamado la dinámica de las relaciones interpersonales. No olvidamos tampoco que dichas satisfacciones tienen dos
fuentes distintas de la dinámica de las relaciones interpersonales, puesto que para ser satisfecho un individuo debe no solamente establecer buenas relaciones con los demás individuos, sino que también debe ajustarse de un lado a las exigencias instintivas, a las exigencias de sus instintos, y de otro lado a las exigencias de lo que Freud llama el principio de la realidad. Pero lo que hemos visto en la clase de ayer es la naturaleza y la forma fundamentalmente social de las satisfacciones del individuo, de las satisfacciones y también, por supuesto, de sus frustraciones. Ahora, lo que tenemos que hacer, lo que nos proponemos, es indagar un poco en lo que Freud llama la sociedad. Ayer hemos visto este proceso de interacción interpersonal. Ahora tenemos que dar un paso adelante y interrogarnos sobre lo que Freud entiende por la sociedad. En este caso, creo que vamos a encontrar de nuevo unos tantos conceptos con los cuales somos bastante familiares, pero vistos y analizados en una forma ligeramente distinta. El punto básico en la concepción freudiana de la sociedad es que, por nuestro autor, la sociedad se define o se presenta primero como una coacción o como un obstáculo. La sociedad es la fuente de todas las prohibiciones y de todos los tabús. Se manifiesta primero al individuo en forma sea de censura, es decir, de prohibición consciente, sea de represión, es decir, de prohibición inconsciente. Es un punto de vista del cual nunca se apartó Freud. Es un punto de vista que encontramos en Totem et Tabú y que también encontramos en los últimos libros como La civilización y sus... el texto inglés, el título inglés es Civilization and its Discontents. No sé cómo lo habrán traducido al castellano. O la ilusión, o el futuro de una ilusión. O también en las últimas páginas del resumen de psicoanálisis. Es pues una tesis constante en su obra. Y esta tesis, sin dificultad, parece semejante o parece bastante vecina de la tesis de Durkheim sobre el hecho social como coacción. Por ambos autores, la coacción constituye el carácter primero del hecho social. Pero Freud pretende explicarnos el porqué de esta coacción. Es decir, no se contenta como Durkheim, con decirnos la sociedad se manifiesta como una fuente de coacciones y de prohibiciones. Freud pretende justificar, pretende explicar por qué en forma necesaria la sociedad tiene que manifestarse como fuente de coacciones. La sociedad o la cultura. Y aquí podemos emplear esas dos palabras que son más o menos sinónimas. La sociedad tiene como función primera reprimir nuestros instintos. Y eso es una afirmación también constante en toda la obra de Freud. Es una tesis, por supuesto, bastante, diríamos, corriente, común y corriente. Pero el significado último de esta tesis es bastante ambiguo. Podemos preguntarnos
podemos preguntarnos si por Freud esta función de represión constituye, como diríamos, un accidente, como un aspecto, diríamos, accidental de tales y tales culturas o sociedades, o si constituye una función permanente de cada sociedad. Si admitimos la primera solución, podemos, por ejemplo, considerar nuestras culturas occidentales, nuestras culturas puritánicas, como fundamentalmente represivas, como imponiendo bastante coacción a nuestros instintos. Y podemos de ahí considerar esas culturas como, diríamos, algo de anormales, algo de patológicas, por precisamente este aspecto, esta énfasis exagerada en la represión. Por supuesto, Freud admitiría que la represión toma formas varias, que es más o menos fuerte en unas tantas culturas, más fuerte en otras, pero el punto fundamental en Freud sería que, en contradicción con sus intérpretes, diríamos, liberales, progresistas o humanitarios, Freud es convencido de que toda sociedad, cualquier sea esta sociedad, tiene fundamentalmente una función represiva. Y esta función represiva se ejerce sobre los instintos. Ahora se puede concluir este párrafo subrayando que por Freud la idea de una sociedad íntegramente liberada, en la cual los instintos tendrían toda posibilidad de expresarse, es nada más sino una utopía. Es el aspecto, diríamos, pesimista, el aspecto conservador del pensamiento social de Freud. Ahora podemos preguntarnos por qué esta función universal de reprimir los instintos, por qué esta función de reprimir los instintos tiene que ser universal. Bueno, podemos contestar a grosso modo que esta función de represión es universal porque los instintos, si fueran dejados a sí mismos, impedirían, excluirían todo ajuste del hombre o del individuo, sea a sus propias necesidades, sea a la realidad, sea a los demás hombres. Es decir, los instintos son fundamentalmente inadaptativos, son fundamentalmente incapacitados para adaptarnos a la realidad y para adaptarnos a los demás hombres o a las exigencias de la vida social. Bueno, ¿por qué Freud toma esta posición? Tenemos primero que ver lo que Freud entiende por instintos. En la página 6 del resumen de psicoanálisis que citamos ayer, encontramos esta definición de los instintos. A las fuerzas que actúan por atrás de las necesidades del ello y que representan en el psiquismo las exigencias de orden somático, a estas fuerzas damos el nombre o el apellido de instintos. La palabra de instinto es sumamente, tomada en este sentido, es sumamente equivocada y sumamente discutible. Y vamos a ver que Freud
tiene que darle un significado distinto del significado que tiene la misma palabra en la psicología clásica, en la psicología corriente. ¿Cómo definen los psicólogos un instinto? Esencialmente por dos rasgos. Un instinto es definido, o la conducta instintiva es definida por la naturaleza de la relación entre un impulso y un acto. Y el primer punto, el primer rasgo, es darse cuenta de que cuando se trata de un instinto, la impulsión puede satisfacerse por uno o otro mecanismo, por una o otra vía. No puede satisfacerse por uno u otro mecanismo, por una u otra vía. No tiene posibilidad de elecciones en su medio de expresión. Ciertos mecanismos motores son, diríamos, constituidos en tal forma en el individuo humano que si la base anatómica o orgánica viene a fallecer, viene a desaparecer, el acto no puede más ejecutarse. Mientras que los actos o las conductas inteligentes se definen por la posibilidad que es siempre abierta de escoger entre una o otra, diríamos, solución, entre una o otra vía. El acto instintivo es estrechamente y necesariamente determinado por una organización anatómica y fisiológica del individuo. Es no solamente determinado en su impulso, sino también en la forma como se ejecuta. Y el segundo punto, que es derivado del primero, subraya que el acto instintivo no es el producto de un aprendizaje, que el acto instintivo es ejecutado en forma casi estereotipada una vez que el individuo ha llegado a un cierto grado de maturación o de madurez biológica. Es decir, en cuanto a actos instintivos, el problema del aprendizaje no se plantea. El problema de aprender cómo ejecutar el acto no se plantea. La cosa notable es precisamente que los instintos, entre comillas, de que habla Freud, presentan estos rasgos que en forma nítida los oponen a los instintos, entre comillas, de los psicólogos clásicos. Los instintos de Freud, por ejemplo, el instinto sexual, la libido sexual, no constituye un mecanismo rígidamente determinado. Entre la impulsión sexual y el acto sexual, por ejemplo, existe un plazo, y el plazo puede ser bastante largo. Existe la posibilidad de posponer, de postergar y hasta cierto punto de suprimir el consumo del acto. Por supuesto, diría Freud, esta supresión no significa que el instinto sexual ha sido erradicado. Significa solamente tal vez que ha sido sublimado. Pero de todos modos, entre el impulso y el acto se interponen varias instancias, se interponen varias formas y expresiones que permiten darse cuenta de que existe una diferencia, diríamos, muy notable entre el instinto sexual y el instinto de mamar
diríamos, en la criatura de 10 días. De otro lado, notamos también que que el instinto sexual no es formado o prefigurado en forma fija una vez dado un cierto nivel de maturación orgánica. El instinto sexual, y eso también es una de las teorías básicas de Freud, pasa por un desarrollo, pasa por fases y etapas. Y ustedes saben que él ha insistido mucho sobre la importancia de la sexualidad en los niños. Pero obviamente la sexualidad de los niños no es una sexualidad del mismo tipo que la sexualidad de los adultos. De tal manera que el instinto sexual se expresa según las fases y etapas de la vida personal en formas sumamente distintas. Mientras que el instinto de mamá, una vez que se ha constituido orgánicamente, se mantiene en forma rígida y constante. De modo que podemos decir de los instintos, según Freud, que no presentan los dos caracteres de una predeterminación, de una prefiguración anatómica y fisiológica y de una formación inmediata sin aprendizaje que caracterizan el instinto en la psicología clásica. Pero en este caso, ¿por qué Freud sigue hablando de instintos? Creo que hay 2, 3 o 4 razones que podemos enumerar, que son razones bastante interesantes e importantes. Habla Freud de instintos porque, en primer lugar, a pesar de que estas actividades pueden cambiar de dirección, pueden modificarse en sus expresiones, se trata fundamentalmente de actividades que tienen un sustrato o que tienen una base orgánica. Los instintos sexuales son directamente vinculados con la organización biológica del hombre. Es vinculado el impulso, no la expresión y la forma en que se satisface el instinto, pero